songs. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué chavita? Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Kudopak Edge en la prisión al 20%. Bueno, pues nos quedamos en una parte muy interesante en donde descubrimos que la gente del CR5 se está moviendo para enviar ese paquete que estoy un 99% segura que se ha de tratar de la carta con las órdenes para Jan y los capitanes. Y parece que algo le pasó a uno de los miembros del CR5, que aquí lo toman como comunicador 2. Así que veamos a ver qué está pasando. ¿Qué pedo? Un sonido espeluznante sonó en medio de la lluvia y las extremidades del hombre que estaba suspendido en el aire caen. Ante tal escena, el compañero del hombre... ¿Qué? ¿Pero qué carajos? El hombre sorprendido retrocedió al ver cómo su compañero fue suspendido en el aire y asesinado en tan solo un instante. Report comunicador 2. Ante sus ojos vislumbra el cadáver de su compañero siendo sostenido por el cuello ya doblado por un hombre tan alto como un árbol. Oh my god. Comunicador 1. ¡Bastardo! Ups, creo que también lo va a matar a él. Diablos. Al momento que el miembro de la mafia saca su arma, el monstruo terriblemente alto atrapa al hombre como si fuera una serpiente y lo ahorca. Oh shit, eso sonó hasta... Oh, esto a mí me dolió con ese sonido. Este hombre monstruo solo le bastó usar sus manos para acabar con dos hombres en tan solo un instante. Los cadáveres fueron arrojados hacia los arbustos de una manera aburrida. Guardia 7. Está asustado el güey, se va a mirar en sus pantalones. Sin embargo, aquel monstruo escupe un poco de la lluvia que lamió sin importarle que estuviera agazapado en el atolladero. Ante el monstruo, los hombres que estaban vestidos como prisioneros saltan de la plataforma de carga, raspando la cajuela del camión. Los prisioneros con expresiones de regordeo en sus rostros. Prisionero B. ¡Ja! Cayeron fácilmente en la trampa. Vaya italianos confiables resultaron ser.
Ah, o sea que los prisioneros también tuvieron que haber matado. A ver, ¿cómo está esto? Yo me confundí. O sea, el prisionero B está con este tipo que acaba de matar a los comunicadores. Entonces, ¿habrán matado antes a los prisioneros, a los verdaderos prisioneros que tendrían que estar ahí? Entonces eso quiere decir que ellos realmente no son prisioneros, se escabulleron durante el traslado, supongo. Oh, shit. Prisionero C. Hermano, te estábamos esperando. Los prisioneros se inclinan sus cabezas hacia el hombre terriblemente alto y fuerte frente a ellos y muestran una sonrisa llena de vigor. Uno de los prisioneros, Guardia 7, sálvenme, por favor. Prisionero C, no te vamos a matar. Claro, si es que haces exactamente lo que te digamos. Guardia 7, entendido. Estos prisioneros resultaron ser unos pandilleros privilegiados en infiltración de información. Frente a ellos estaba el guardia que fue amenazado. Ok, entonces con esto comprueba que realmente se infiltraron ahí. No eran prisioneros originalmente. Y ahora se van a comprar al guardia 7, al guardia número 7. Prisionero B. Hermano, buen trabajo. Prisionero C. Te estábamos esperando, hermano. ¿No nos habían dicho ya eso? Todavía habían algunos prisioneros más que saltaban hacia los arbustos desde la cajuela del camión abierta. Y en cuanto al paquete, entre comillas, incluso ahí en japonés está el paquete, entre comillas, dejado por la mafia asesinada de antes. Prisionero B. Hermano, esto debe de ser. Los hombres con apariencia terrible, vestidos con uniforme de prisioneros, forman parte de la mafia de Grave Diga, en pocas palabras, EGD, y entregan el paquete que recibieron por parte de los miembros recién asesinados de la mafia del CR5 al hombre monstruosamente alto. El hombre, que parecía un monstruo, fijó sus ojos en aquel paquete como si pudiera ver el contenido sin importar que estuviera en medio de la oscuridad. Al recibir el paquete, rasga la envoltura fácilmente. Después de terminar de rasgar la envoltura de terciopelo, varios sobres con sellos carmesí aparecen. ¡Oh! ¡Lo sabía! Y no es solo una carta, son varias. Entonces supongo que es una carta para cada capitán. ¡Sí, son las cartas! ¡Shit! El monstruo toma una de ellas y la abre con sus dientes. Prisionero B. Sería mejor que se diera prisa, ya que los guardias no tardarán en regresar. Uno de los pandilleros pronunció esas palabras con un tono de voz llena de pánico. El hombre monstruo, que se encontraba bajo la lluvia totalmente relajado, rasgando el sobre con sus dientes, no le importó para nada lo que su subordinado le dijo. Desconocido, pero ya sé quién es. Esto es... Prisionero B. Hermano, si continuamos en este lugar por más tiempo, sería malo si nos encontraran. Prisionero C. Disculpe, hermano, ¿puede entender el italiano? Escape, jefe.
Oh, sí son las cartas con las órdenes hacia los capitanes y Jan. Oh my god. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién crees que sea el tipo, este desconocido, que está hablando ahorita? ¿Qué piensan ustedes, cachorritas? ¿Quién podría ser? Si alguien sospecha quién podría ser este hombre tan alto como un monstruo, díganlo en los comentarios. Prisionero C. Disculpe, hermano. Ah, no. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Prisionero B. ¡Idiota! Será mejor que no lo sepamos. Los pandilleros se miran mutuamente con expresiones en su rostro que lucen como si sería mejor no interrumpir al monstruo frente a ellos, que se encontraba sumergido en la lectura. ボス譲るそうだ Jefe, otorgar. ¡Ja! Ya veo. Prisionero B. Hermano. Parece que el hombre alto se dio cuenta de algo. Les regresó el paquete con los sobres con sello carmesí nuevamente a los prisioneros, como si yo hubiera perdido el interés. ¿Sigue? Vaya. Sí. ¡Ey! Ya hay que irnos. Otro de los subordinados que ya había salido del camión se abstuvo de ver a la carta al hombre tan alto como un monstruo y solo se limitó a despojarse de su ropa de prisionero para dársela al hombre. Mientras tanto, los pandilleros con el paquete roto comenzaron a escapar del lugar bajo la lluvia sin mirar atrás. ¡No! ¡Se llevaron el paquete con las cartas! ¡Shit! No van a llegar las órdenes. ¡A la madre! Oye. ¡Ey! ¿Sí, hermano? El hombre monstruoso, ya vestido con la ropa de prisionero, le lanza la ropa que había estado usando a su subordinado, que ya estaba completamente empapado por la lluvia inesperada, pero para luego saltar hacia los arbustos y desaparecer en un instante. Bien, oye tú, prosigue con lo planeado, ¿has entendido? Guardia 7. Sí, entendido. Realmente recibiré el dinero, ¿verdad? Van en serio con lo de pagarme por esto, ¿cierto? Será mejor que hagas lo que te diga, o no tendrías tiempo de conseguirte un pañuelo después de que hayamos vendido a tu esposa e hijos. Así que más vale que estés atento. Lo sé. Adiós. El guardia carcelero que fue sobornado y amenazado confirmó que los prisioneros, entre comillas, que realmente ya vimos que no son prisioneros, son miembros del GD que se colaron y se vistieron como prisioneros, y ahora este hombre tan alto que parece monstruo ya se coló también ahí. ¿Quién podría ser este hombre monstruoso? Hagan sus apuestas. Ok, el guardia carcelero que fue sobornado y amenazado confirmó que los prisioneros estuvieron en la camioneta para luego cerrar la puerta y colocar una vez más la cadena con sus manos temblorosas. Poco después, los faros de otro camión iluminaron a este camión que había estado oculto por los arbustos del bosque oscuro. Guardia 7. ¡Ey! ¡Por aquí! Se nos colaron miembros del GD y se van a hacer pasar por prisioneros. Me desperté al escuchar un sonido que se sentía terriblemente lejano. Ok, creo que ya regresamos con Jan. Oh, sí.
Aunque me desperté, mantení mis ojos bien cerrados. Me agaché aún más bajo las sábanas sucias. El sonido que acabo de escuchar era la apertura del corredor de este piso y la única salida con cerradura en la puerta de hierro. Esta es la alarma que anunciaba que nosotros, los Holman, debemos levantarnos. Poco después la alarma del despertador sonó. Los Holman tenemos que levantarnos al escuchar la alarma y ponernos frente a los barrotes de la celda y esperar. De lo contrario, perderán su trabajo como Holman. A pesar de saber eso, me negaba a levantarme porque todo el escándalo de la noche anterior que había durado hasta hoy no me dejó dormir. Así pasa cuando sucede, Jan, como esos vecinos que ponen reggaetón a las 6 de la mañana. Historia real. Me vale que pase. Solo quiero fundirme en este aire frío y espeluznante, ocultándome en la oscuridad y escapar de todo. Realmente quiero hacer lo que pienso, pero... Me levanto de la cama aún fastidiado. Ni modos. Todo modorro, me paré frente a los barrotes de mi celda. Acomodé mi ropa de acuerdo a las reglas. Bueno, aquí vienen los guardias y los otros Holman. Una vez que esté fuera de la celda, saldremos del corredor para dirigirnos a la libertad, gozando de los privilegios de realizar trabajos fáciles y aburridos. O eso es lo que tenía que pasar. ¿Que no pasó? Creo que no pasó la rutina que tenía que pasar. Siento que va a cambiar todas las cosas ahora que ya hay más prisioneros. Así como que nani. La mano. ¡El recreo! No. Prisionero 14. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No entiendo nada de lo que está pasando. Antes de que los guardias terminaran de sacar a todos los Holman de sus celdas, la alarma de este piso sonó y también las alarmas de todo el edificio. No puedo evitar escuchar las voces confusas de mis compañeros Holman. Parece que mi mal presentimiento no estaba tan lejano como pensaba. ¿Qué diablos está pasando? Escucho las voces escandalosas de los otros prisioneros que acaban de despertar. Sin embargo, no puedo ver a los guardias encargados de sacar a los prisioneros de este piso, ni tampoco a ningún otro Holman. Tampoco puedo escuchar el sonido de sus pasos. Y hasta aquí le dejamos. Oh my gosh. Este video estuvo un poco interesante, porque realmente confirmamos que en ese paquete estaban las cartas con la orden del jefe Alessandro para que Jan escapara junto con los capitanes. Y así le dejaría el puesto de nuevo jefe, como pasó en el primer juego. Pero estas cosas aquí están cambiando, pues ya todos saben que pues aquí no va a haber ruta ni Jan, ni de Luchino, ni nada. La ruta va a ser específicamente con Bakshi. Por ende, Jan, esto no es spoiler, es obvio por el juego, desde que incluso antes de que saliera, que se informó que Jan iba a pasarse el GD. Y ya verán por qué razón pasa esto. Esto se verá mucho más adelante. Pero ahora, por el momento, espero sus comentarios de a ver quién apuesta a quien el tipo monstruoso que pasó sea quien ustedes crean que sea. Yo ya sé, y creo que ya es muy obvio quién puede ser, dado que estos tipos eran del miembro del GD. Así que con eso ya es una buena pista para saber quién era ese hombre monstruoso. Creo que es muy obvio ya, ¿no? Pero bueno,
solo a ver si alguien me dice, porque eso de que casi no comentan, mi cocoro se rompe. Incluso estoy feliz hasta que me comenten en japonés. En fin, ya me despido, ya basta de dramas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!